Hola mundiamigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran nuestros queridísimos mundiamigos? Una vez más reaccionando a los videos sobre México, encantados con México, queremos visitar a México, estamos ansiosos por viajar a México. Ustedes ya saben que en todo este tiempo que estamos reaccionando a este país, nuestra meta, nuestro mayor deseo es estar en México. Sabemos que vamos a lograr esa gran meta, seguro que sí. Y mientras ese momento llega, vamos a seguir reaccionando a cada una de estas sugerencias que ustedes nos envían en los comentarios. Por aquí nos han enviado una que se llama La historia olvidada de los indígenas prehispánicos que descubrieron Europa. Vamos a ver de qué se trata, no sabemos nada de este tema, primera vez que lo escuchamos mencionar. Vamos a verlo del canal de Yolo Camotes y siempre, como saben, dejamos el enlace al canal y al video original en la descripción de nuestro video. Lo apoyan con esos buenos me gusta y también hacen lo propio con Mundo M&M. Somos Mari y Manu. Sean bienvenidos a un nuevo video. Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. En México y el resto del continente americano tenemos muchas historias, leyendas que parecen ser sacadas de un libro de ciencia ficción, donde los guionistas, directores, editores y actores principales somos nosotros. Historias que si no hubiera habido testigos en el tiempo, nadie creería que sucedieron. Una de estas es sobre el descubrimiento de Europa. Así es, no el de América, que tanto nos han contado, sino viceversa, el de Europa, cuando se dice que un grupo de indígenas prehispánicos logró lo que parece imposible, atravesar el Atlántico y llegar nada menos que a la antigua Roma. En un video anterior les mencioné brevemente de ello, pero hoy deseo rescatar de las arenas del tiempo esta fantástica historia. Es por eso que Yolo Camotes tiene el gran placer de traerles el día de hoy la historia olvidada de los indígenas prehispánicos que descubrieron Europa. El supuesto encuentro de los nativos americanos con la Europa del Imperio Romano parecería ser una obra de ciencia ficción, alguna novela escrita por alguien amante de las realidades alternas. No obstante, esto al parecer no es así. Un par de textos antiguos que no tienen casi ninguna relación uno con el otro nos relatan un hecho tan curioso que no puede pasar desapercibido, y que podría ser un testimonio escrito que probaría que Europa en realidad fue descubierta por los indígenas prehispánicos, y no América por los europeos. El primero de estos proviene del año 43 después de Cristo, de la pluma del geógrafo romano Pomponio Mela, en su obra De Situ Orbis, sobre los lugares del mundo, donde él mismo hace referencia a un texto aún más antiguo, obra ya perdida del escritor romano Cornelius Nepote, el cual vivió entre el año 100 y 25 a.C., y el cual nos relata sobre ciertos acontecimientos que tuvieron lugar cuando Quinto Cecilio Metelo Celer era procónsul en Galia. Cuando Celer fue procónsul en aquella región, el rey de los suevos, hoy parte de Holanda, le hizo un obsequio muy curioso. Le mostró personas con un aspecto que jamás antes había visto, de piel tostada, de facciones muy diferentes a las que estaba acostumbrado a ver en las provincias romanas, de cabello grueso oscuro, hombres muy fuertes y resistentes, los cuales se comunicaban en una lengua que el procónsul no podía comprender. Cuando éste preguntó quiénes eran ellos, le fue informado que estos habían sido atrapados por una fuerte tormenta en el mar y que habían viajado a través de las regiones intermedias, donde finalmente habían desembarcado en las costas de lo que hoy conocemos como Holanda. Otro documento paralelo de historia natural de entre los años 77 y 79 después de Cristo, y que es la obra del escritor romano Plinio el Viejo, también repite una cita similar. Muchos investigadores creen que quizá Plinio derivó su versión de Mela, esto en la de la original de Nepote, pues ya había usado la versión de Mela como fuente anterior en su obra. En esta nos dice que Quinto Cecilio Metelo Celer le fueron presentadas ciertas personas muy diferentes de parte del rey de los suevos, hombres de piel dura, muy fuertes, y quienes relataban que buscando comerciar en lugares remotos fueron atrapados por una tormenta, arribando finalmente a lo que conocemos hoy como las costas de Holanda. Plinio el Viejo dejaba la reflexión de que
El mar entonces debe fluir por todas partes alrededor de este globo terráqueo, dividido en pequeñas tierras, pero estamos alejados unos de otros, por lo que no es posible ir de aquí a allá o de allá para aquí tan fácilmente. Cierro la cita. Cabe señalar que Plinio el Viejo creía que la Tierra era una esfera. Algunos creen que esta historia es apócrifa, tomada de los lugares más erráticos de Internet, donde hace algún tiempo fue seriamente discutida entre historiadores, o quizá también que proviene de alguna mente que no tiene nada que hacer más que inventar cosas, y que en realidad estas personas no eran indígenas, sino que provenían de otro lugar, tales como Asia o la India, lugares que ciertamente los romanos conocían perfectamente de su ubicación, así como existencia. Y es posible, pero también existe evidencia. Sí, o sea, porque de verdad es bastante curioso Sí. y para uno suena como imposible Fantástico. porque si bien sí habían embarcaciones, ¿no? que tenían los indígenas americanos, Pero como para atravesar el Atlántico. porque este tipo de embarcaciones normalmente eran con remos, ¿no? Sí. Por lo que uno ha visto, Que entonces... soporte las corrientes oceánicas así, o Y, sea. y aparte de que la soporte, sino que cuál es el impulso, no es igual dándole paleta y paleta, paleta, o sea, Claro. remo, que el movido por las velas, pues que era como Exacto. por grandes veleros, ¿no? Que utilizaban el viento. No tenemos, o sea, que nosotros sepamos dentro de nuestro conocimiento que tuvieran veleros, No, ¿no? para esa época. Pero no se sabe. De que los nativos americanos, o más específicamente los Inuit, que son los pueblos que habitan las regiones árticas de América del Norte, llegaron a Europa milenios antes de que Colón llegara a América. La evidencia de esto incluso la encontramos con el propio Colón, quien describe una historia que escuchó sobre una pareja de Catay, que era el antiguo nombre que en Europa se le daba a China, cuando visitó Galway, Irlanda, en 1477. Y dice así: los hombres de Catay han venido del oeste. Hemos visto muchas señales, y especialmente en Galway, en Irlanda. Un hombre y una mujer de apariencia extraordinaria han aterrizado sobre dos troncos de árboles. Cierro la cita. Quizá estas personas, que incluso Colón creyó que eran de China, en realidad eran de la actual Groenlandia. No sería la primera vez que la historia se ha equivocado en algo. Otros de los mejores ejemplos de cómo la historia se ha equivocado sobre los indígenas prehispánicos, al considerar América del Norte, en lo que hoy son los Estados Unidos, como una zona prácticamente inhabitada y sin ninguna clase de desarrollo, es por ejemplo Cahokia, la cual fue una enorme ciudad nativoamericana que hoy está ubicada entre los estados de San Luis e Illinois en la Unión Americana. Acorde a recientes descubrimientos arqueológicos, en el año de 1250, este asentamiento era más grande que Londres, contando con 8 kilómetros cuadrados de extensión, y la cual había desarrollado una sociedad sofisticada con un gran centro urbano, pueblos satélites, casas con techo de paja alineadas en las plazas centrales, así como más de 120 pirámides. Y es de mencionar que estas pirámides que dejaron sus pobladores rivalizan con las mejores del mundo. De hecho, a estas se les llama túmulos, y se refieren a las mismas de manera un tanto despectiva como a pirámides de tierra y piedras. En realidad, esta tierra y piedras, al ser analizadas geológicamente, se descubrió que provenían de lugares a miles de kilómetros de distancia y que estaban acomodadas de tal forma que las mismas mostraran un singular patrón colorido por capas y que incluso podía distinguirse con facilidad en las noches. Si bien la ciudad estaba ya abandonada cuando los europeos llegaron a ella, la evidencia que dejaron sugiere una economía compleja con rutas comerciales a muchas partes de América, y no es de extrañar que alguien de alguna de esas civilizaciones haya llegado más allá de lo que creemos hicieron. Ahora, pero entonces, ¿qué sucedió con los hombres que arribaron a lo que hoy es Holanda y fueron dados a Quinto Metelo? Holanda. Gracias a nuestra pequeña máquina del tiempo, podemos saber qué pasó con ellos. Quinto los llevaría a Roma para el asombro de toda la población. Por desgracia, debido a las limitaciones tecnológicas de la época, jamás pudieron regresar a sus hogares, pero sí lograron tener una vida casi normal, tomando esposas, teniendo hijos y trabajando en lo que se les recomendaba como miembros invitados de la naciente sociedad romana. Algunos quizá dirán: ahora sí, Yolo, ya te inventaste todo eso. ¿Será?
Recientes investigaciones a través de ADN en varias poblaciones de Islandia y Holanda descubrieron que muchos de sus habitantes poseen 80 variaciones genéticas de ADN que se encuentran única y exclusivamente en las poblaciones ancestrales de indígenas americanos, variaciones que no fueron producto de un mestizaje más reciente, sino uno muy antiguo, por lo que la historia de los indígenas en Roma no sería tan solo una leyenda más para entretenerse en una tarde aburrida. Esto pondría en entredicho que las poblaciones de América siempre estuvieron aisladas del resto del mundo, y nos demostraría que estas culturas tan distantes entre sí de alguna manera tuvieron contacto con Europa mucho antes que Colón llegara a América en 1492, ni siquiera los vikingos en el año 1000 después de Cristo. Y no solo esto, sino que estos indígenas tuvieron descendencia. Realmente aún persiste una visión distorsionada de la América precolombina, en parte porque la investigación rigurosa sobre el tema comenzó relativamente hace poco tiempo, y también por otro lado porque realmente no es nada agradable admitir que a causa de la ambición económica se exterminaron grandes civilizaciones precolombinas, y donde una muy importante parte de nuestra historia, nuestro pasado como humanidad, simplemente se perdió para siempre. Por lo que se ha preferido seguir la narrativa de pintar a los pueblos originales como salvajes, caníbales y que gustaban de hacer sacrificios humanos, y que se les vino a civilizar. Y aunque ciertamente hubo notables avances, eso no significa en realidad progreso como humanidad. Se olvida también que la gran mayoría de los pueblos prehispánicos no practicaban sacrificios ni rituales con seres humanos. Además, creo personalmente que quizás sería muy incómodo para la historia tener que revertir siglos de enseñanzas erróneas, admitir que Europa fue descubierta por indígenas que supuestamente eran de sociedades poco avanzadas, y ni siquiera qué decir el tener que imaginar a ese mismo grupo de indígenas prehispánicos desfilar por las calles de Roma, o de verse cara a cara con los líderes de la entonces República Romana. Por consiguiente, se podría argumentar con validez que en lugar de llamar colonización en honor a Colón a todos los asentamientos de seres humanos en tierras inhabitadas, aunque la historia nos ha mostrado que en su mayoría sí han estado habitadas, bien podremos llamarles de manera correcta, pero tan solo por usar una palabra inventada y quizá algo cómica, aztecanización, en honor a todos los pueblos aztecas provenientes de Aztlán. Bueno, o sea, ¿sabes qué? En Europa, por allá, se creen primer mundo y nos ven así. Sí. O sea, por ser primer mundo nos ven así como que, pero bueno, mira. Bueno, sí, es que se han revelado muchos estudios. Recientemente se ha desmentido la teoría del Big Bang, justamente. Sí. Resulta que parece que la cosa no es así como tal, que no hubo el Big Bang como tal no es lo que originó la Tierra. Eso es lo que está por ahí, que sí se ha comprobado ya. Poco ¿quién fue se primero, dice, la gallina o el huevo, como dicen? Entonces, bueno, no se sabe. La historia le escriben los ganadores y lo escriben a su manera, claro, así que no se sabe qué pudo haber pasado allí. A mí sí me resulta un poco, o sea, extraño que puedan haber navegado hasta allá porque es bien extraño. Se necesitan unas embarcaciones grandes, claro, posiblemente, y movidas por algo, pero no se sabe, todo es posible. Todo es posible. De donde la mayoría de los pueblos prehispánicos supuestamente provendrían. Aunque por supuesto sé que este cambio de palabra no sucederá, por lo pronto el debate está servido, y este pequeño relato es el ejemplo perfecto de que la historia no es siempre lo que nos dicen, y esta aún nos tiene reservadas muchas sorpresas. Lo cierto es que no podemos medir a una civilización como más avanzada que otra por el tamaño de sus edificios, sus obras de arte, su técnica, su maquinaria militar o inclusive sus descubrimientos, algo con lo que al parecer todas las naciones se miden unas a otras hoy en día, sino, y es mi pequeño punto de vista personal, que una gran civilización es aquella que sabe vivir en armonía con su medio ambiente, y sobre todo podemos medir esa grandeza por la clase de hombres y mujeres que estas sociedades producen. Qué bien. Bueno, ¿qué piensan ustedes, mundiamigos, sobre estos bien temas? Bien curioso todo esto, ¿Quién ¿verdad? sabe de ustedes
Por favor, dejen en los comentarios a ver cómo nos ilustran al respecto, qué habían oído ustedes antes sobre este tema. La verdad suena bastante interesante. Sí, suena bastante. Bueno, lo que sí habíamos visto por allí en videos anteriores es sobre los Moctezuma que llegaron a España. Sí. Eso es lo que nos imaginábamos que era este video. Pues, pensamos que iba a ser de esa manera. Pensamos que iba a ir por allí la temática del video, pero la verdad es que vuela la cabeza imaginar todo esto. Sí, porque de hecho en el Palacio Real en Madrid está una estatua de Moctezuma. Sí. Por allí tenemos un short relacionado con eso en el canal. Pero de qué era esto, oye, estaba bastante así como que... Claro, curioso, interesante, difícil. Un poco incrédulo, pero ustedes qué saben de este tema, qué saben de la veracidad de esta historia. Claro, y es curioso eso porque ahorita hay mucha gente que, sobre todo youtubers, han hecho esos estudios a ver de dónde desciende el ADN de cada uno. Exacto. Se toman muestras aquí con unos cotonetes, unos hisopos, toman la muestra, uno les envía a quien vende la prueba y ellos luego le envían a uno toda la información genética, pues los su árbol ancestros genealógico, sus del ancestros ADN, de dónde eso. provienen sus genes, y muchos descubren, wow, tengo genes de no sé dónde, de África, tengo de tal lugar. Entonces, si yo lo que te está argumentándose de esta manera, pues es bastante curioso. Sí, porque lo curioso es eso, porque pudiera parecer una historia fantástica, genes? Inventada, pero ya se hizo un estudio genético. Pues. Sí. Bueno, habrá que ver a dónde sabe? Llevan esos nuevos estudios, porque probablemente no se ha hecho ese solo estudio. Probablemente se están haciendo más, porque la ciencia es así, cuando ya consigue como que algo por donde investigar, siguen avanzando para tratar de encontrar lo que es la raíz del tema. Sí, a mí me gusta mucho ver canales así o contenido sobre divulgación científica. Eso me resulta tan interesante porque siempre está en innovación tratando de descubrir qué es lo nuevo. Exacto. Bueno, Mundiamigos, encantadísimos con este nuevo tema. Nos gustó muchísimo porque de verdad no sabíamos nada de eso y nos parece todo tan interesante, porque de verdad es una travesía increíble atravesar el Atlántico en una embarcación como esta. Y una vez más, invitados a suscribirse a Mundo M&M para que crezcamos como familia de Mundiamigos y cada vez crezca más esa anhelada meta de estar en México. Dejen ese pulgar arriba con ese me gusta para que se recomienden cada vez más nuestros videos. Dejen sus comentarios y compartan, Mundiamigos. Cuídense mucho, Mundiamigos. Nos vemos en México. Bye. Bye, se les quiere.